mano con la justicia. Trabajo, compromiso y transparencia. Corte Superior de Justicia de Junín, credibilidad, rumbo al centenario. Y ahora sí, abrimos este bloque de la mano con la justicia para todas las personas que justamente estén con todo el interés de saber todos estos asuntos jurídicos, judiciales, de derecho, y para el cual le vamos a dar la bienvenida al doctor Ciro Alberto Rodríguez Aliaga, juez del tercer juzgado de familia. Un aplauso, por favor. Lo recibimos con fuertes palmas, claro que sí. Bienvenido a la Casa 15, como siempre, esta alianza que tenemos acá, la Casa 15, con la Corte Superior de Justicia de Junín. Y bueno, vamos a hablar hoy día de un tema bastante interesante, porque todas las familias siempre tienen adolescentes en casa, y vamos a hablar de las familias disfuncionales con adolescentes infractores. Yo justamente le estaba haciendo una acotación antes de pasar ahora al aire, que en realidad cuando un adolescente comete un delito, no es delito realmente, es una infracción, porque un menor de edad no puede cometer delitos, y quisiera saber por qué, porque es más, yo tengo entendido que cuando un adolescente comete una infracción, por más grave que sea, bueno, hasta puede terminar, ¿no? Digamos, en un reclusorio para menores, pero sale a los 18 y creo que ahí termina la condena. No es tanto así, pero algo de cierto hay en ese sentido. A ver, por favor, ilústrenos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación y nuevamente felicito estos espacios que nos dan para poder llegar a la población. Bien, sin mayor preámbulo, me gustaría un poquito hablar sobre los adolescentes infractores. Como bien tú lo has dicho, los menores de 18 años, pero mayores de 14, que cometen un hecho que, si siendo adultos sería un delito, por la edad especial que tienen y por ser seres humanos que están aún no en un desarrollo total, sino están en pos de desarrollarse por la propia situación de vida. No olvidemos que son adolescentes, y la propia palabra trae de por sí una concepción de adolecer de ciertas cosas. De adolecer, de estar pasando una transición de dolor en realidad. Así es, ¿no? Una transición de niño a adulto que está asumiendo responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que internacionalmente se reconoce un tratamiento especial para aquellas personas menores de 18 años, ¿no? Que pudieran haber cometido un acto que podría ser un delito siendo mayores de edad. Entonces tú muy bien lo has dicho, no se les conoce como delitos, sino como infracciones a la ley penal, y necesitan de un tratamiento especializado, por gente especializada, con un tratamiento de justicia penal juvenil, que es diferente a la justicia penal. Y una de las medidas socioeducativas que se les puede dar como consecuencia de haberles hallado responsables de esta comisión de estos hechos, la más grave de todas, es privarles de su libertad e internarlos en un centro de diagnóstico y rehabilitación, lo que comúnmente nosotros conocemos como el reformatorio, ¿no? Claro. Aquí en Huancayo tenemos uno. Y las penas máximas, dependiendo de la gravedad del delito, de la infracción cometida, que sería un delito grave si fueran adultos, llamémosle por ejemplo violación sexual de menores de edad con subsecuente muerte, sicariato, terrorismo, ¿no? Dios. Podría ser hasta 10 años como máximo. Hasta 10 años como máximo, Hasta pero por 10 ejemplo, quiero hacerle una consulta, una pregunta. Sí. Supongamos que yo tengo 16 años y cometo un homicidio, y a los 18 se termina la pena. Se consideraba eso, y antes, incluso muchos años atrás, era así, porque ya a 18 años ya no tengo prevalencia y ya no hay nada que hacer. Pero ahora el juez de familia, que lo ha juzgado como adolescente infractor menor de edad, puede en su sentencia, luego del análisis y con el apoyo de todo el equipo interdisciplinario, donde hay psicólogos, asistentes sociales, educadores, médicos, puede determinar que se cumpla con esa medida impuesta, incluso hasta en un centro penitenciario para adultos. O sea, continúa la pena. Continúa la pena. Obviamente, por su condición, hay beneficios que a las 2/3 partes de la pena puede pedir que ya quede sin nada, que se cambie a una pena menos gravosa, o simplemente que se dé por cumplida con la pena, si es que demuestra que efectivamente se han logrado los fines, o bueno, la pena no, sino la medida socioeducativa, si se han logrado estos fines. ¿Cuál es este fin? Resocializar, que no vuelva a cometer ningún hecho infractor o delictivo, que esta persona sea parte de la sociedad y un buen elemento de la sociedad, porque nadie está libre de cometer errores, pero lo importante es corregirlos y salir adelante. Si se logra determinar esto, 2/3 partes puede quedar en nada.
Como caso contrario, si se les da ahora con las nuevas leyes, si se les da una medida socioeducativa menos gravosa, que no hay internación, y no la cumplen, también se puede hacer un trámite y puede convertirse en una con internación. Justamente yo quería saber las medidas que se toman con los menores de edad, porque seamos sinceros, seamos honestos, en el contexto peruano, las cárceles en realidad muchas veces se convierten en un centro, si bien el objetivo es de rehabilitación, muchas veces no sucede esto porque realmente las personas, el ambiente está cargado de demasiados delitos, demasiadas personas con digamos, sin conciencia simplemente. ¿Cómo toman estas medidas para que no suceda esto en un centro penitenciario para menores? Lo que existe son dos tipos de medidas socioeducativas. Si es que se le haya responsable de un hecho tipificado como infracción, ¿no? Tenemos dos tipos de medidas. Unas que son en medio abierto y otras que son en medio cerrado. Las medidas en medio abierto, obviamente, como se puede entender, no ingresan al centro de rehabilitación, al reformatorio conocido coloquialmente, pero sí tienen que cumplir ciertas reglas de conducta que el juez le impone y al mismo tiempo acuden a una institución que se llama el SOA, que pertenece al Ministerio, ¿no?, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es una entidad que tiene los profesionales encargados de hacerles un plan pormenorizado y un plan a la medida de cada adolescente para que pueda ser recuperado. Es muy personalizado. Es muy personalizado. Entonces, dentro de ese plan tiene tratamiento psicológico, se le consigue un trabajo, se le consigue nuevamente que retome los estudios, una serie de cosas. Y el SOA comunica al juez y dice, este adolescente tiene que cumplir con tales y tales y tales circunstancias. Si es que los está cumpliendo, bienvenido. Se evita el internarlo en un centro de rehabilitación, que es el último recurso, es la pena más gravosa y en lo último que nosotros debemos de pensar. Uno, por lo que tú dices, que es obviamente no es tan como uno lo quisiera, y dos, porque privarle a la libertad de una persona es sumamente grave. Tiene que ser muy, muy justificado. Por supuesto. Se le dé esas medidas alternativas. Lo quieres cumplir, estás con nosotros, todos somos equipo. El proceso es a favor tuyo, no es en contra tuyo. No es para castigarte, no es para darte una retribución por lo mal que te comportaste, sino es para apoyarte, resocializarte, que seas un ciudadano de bien. Pese tal vez a las condiciones de vida de las que puedas haber venido o a las carencias que pudieras tener, el Estado te da esa oportunidad y sal adelante, resocialízate, reedúcate y volvemos para adelante todos. Claro que sí, seamos sinceros, en realidad los adolescentes en Huancayo, muchas veces nosotros pasamos por el mercado modelo, por el mercado mayorista, y son menores de edad, por ejemplo, los que están hurtando, los que están cometiendo algún tipo de vandalismo, y realmente se necesita esa ayuda para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad y ya como cuando lleguen a ser mayores de edad, logren ser personas bastante productivas para la sociedad. Pero bueno, mi pregunta es esta, ¿por qué es tan, digamos, no quiero decirlo así, tan permisible tal vez el sistema penitenciario con los menores de edad? Y en Estados Unidos vemos que no es así. O sea, en realidad hemos visto que, bueno, nosotros hemos firmado el Tratado de San José, ellos no. Y muchas veces a los menores de edad, incluso siendo niños, se les condena a muerte. En algunos estados. En algunos estados, no es en todos los estados. Pero usted, como ciudadano, ¿qué opina sobre esa gran diferencia entre estos dos países? Bueno, voy a dar mi opinión como ciudadano y más no como juez, porque como juez tenemos que entender nosotros que nos debemos a la Constitución y a las leyes. Y aparte del Pacto de San José de Costa Rica, la que tú hacías mención, sobre todo en justicia juvenil, en niños, adolescencia, nosotros tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no?, que es una convención a la par de los derechos humanos, que considera al niño y adolescente ya no como un objeto de protección, ya no lo considera como un objeto de yo adulto sé lo que a ti te conviene, si no se les ve de otra perspectiva como un sujeto de derechos, al igual que todos nosotros que somos adultos y tenemos derechos, ¿no? Los menores de edad también tienen derechos, por eso es que es sumamente importante. Personalmente no estoy de acuerdo que en Estados Unidos, en algunos estados, las penas sean al igual que el adulto, a un niño o a un adolescente, juzgarlo con la severidad del adulto, precisamente por lo que hablábamos al inicio. Son personas que están en desarrollo, en una etapa de desarrollo distinta, y tampoco podemos comparar
no es lo mismo decir un adolescente de 13 años que ha tenido la oportunidad de estudiar en los mejores colegios, que no tiene carencias económicas ni afectivas, que un adolescente de nuestras punas que no tiene tal vez esa misma posibilidad, no tiene esa misma visión, no tiene esas mismas posibilidades de vida, y que se les va a juzgar porque ambos robaron un carro, por ejemplo. Claro, en realidad ¿no? Todavía tenemos muchas carencias acá en el Perú. Y nuestra sociedad es muy heterogénea, es muy dispar. Sí, eso ¿no? es muy cierto. Tengo una última pregunta. En el peor de los casos que un adolescente llegue a parar a un reclusorio, ¿cómo ellos tienen los mismos derechos de educación, reciben, o sea, pueden terminar en la secundaria, todo eso? Así es, claro que sí, tienen los mismos derechos. Te comento, existen adolescentes que están sentenciados a internación en el centro juvenil, pero que sin embargo han logrado superar ciertas etapas dentro del centro juvenil y ya, por ejemplo, salen a clases a la universidad, salen a clases al instituto, y ellos mismos regresan a seguir siendo internados en el centro. Entonces, yo esto veo más como un centro de reclusorio, más como un hogar en el cual ellos pueden salir, porque si pueden salir... Siempre y cuando hayan cumplido ciertos requisitos. Son muy pocos, pero, por ejemplo, no están cumpliendo una condena de 3 años, por ejemplo, una medida socioeducativa de 3 años. Van por ciertas etapas, estamentos dentro del centro juvenil. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Claro. ¿No? En la etapa 4 se entiende que ya han tomado conciencia de los actos malos que han hecho, han logrado redimirse los mismos y tienen conciencia de que tienen que ser buenos elementos para la sociedad. Y si han logrado ingresar a una universidad o tienen esas facultades, beca 18 por ejemplo, tranquilamente se les puede permitir salir. Y ellos están demostrando que realmente han asimilado eso porque están volviendo. Tranquilamente otro se va y se fuga. Wow. Pero son muy pocos. Excelente. Ahora, quiero acotar eso precisamente porque también tenemos que analizar de dónde provienen estos adolescentes que han cometido infracciones. Claro. ¿No? Familias cuyos integrantes no cumplen con sus funciones, no cumplen con sus deberes, padres adictos al alcohol, al juego, a las drogas, no hay cariño, Eso es cierto. padres que no se preocupan más por sus problemas personales, están peleándose con hijos por todo lado. Entonces estos niños crecen no solo con carencias económicas, no solo con carencias sociales, sobre todo con carencias afectivas. ¿Qué es lo que más daño les hace a ellos? Les hace muchísimo daño. Porque muchísimo daño. en la transición en la que ellos pasan de ser adolescentes a adultos es cuanto más afecto deberían recibir. Y no ellos. tienen un ejemplo de vida, no tienen un ejemplo de trabajo, no tienen un ejemplo. Entonces tenemos que nosotros como jueces de familia analizar todas esas circunstancias y sancionarlos por el hecho cometido, pero además tomando en cuenta qué es lo mejor para ellos, tomando en cuenta esta su situación de vida. Wow, ¿no? excelente. Entonces, no todo es adentro, porque seríamos retribucionistas. Sí, tú cometiste algo, te castigo, te vas adentro y no va a hacer nada a favor de él. Claro, no habría esa posibilidad de cambio de la persona, no estaríamos Así es. dándoles la oportunidad. Yo le agradezco Así es, muchísimo, así de es. verdad. Un aplauso para el doctor Ciro Alberto Rodrigo Aliaga. Muy bien. Se siente muy reconfortado por tanto aplauso. Muchas gracias. No, las gracias a usted por venir aquí a la Casa 15. Bueno, conocí que pues, ustedes ya saben, tenemos esta alianza Así estratégica y siempre todos los miércoles vamos a estar acá de la mano con la justicia. Con todo gusto y a servicio de todos ustedes y de toda la ciudadanía. De la mano con la justicia, trabajo, compromiso y transparencia. Corte Superior de Justicia de Junín, credibilidad, rumbo al centenario.